Segunda de Corintios capítulo 2. Solamente una pequeña introducción para que lo mantengamos en mente. ¿Qué es lo que está pasando en esta hora? El apóstol Pablo les ha escrito a la iglesia de Corinto la primera carta, la que vimos hace unas semanas pasadas. Y en esta carta él les envía bastante corrección de diferentes cosas que ellos estaban haciendo mal. Se cree que a los 3 meses después él fue a visitarlos y todavía no habían arreglado todas las diferentes situaciones de que él les había hablado. Muchas de ellas eran divisiones entre ellos mismos, pecado inmoral que había en la iglesia, la falta de respeto para la cena del Señor. Entre ellos tenían problemas de daños a la propiedad, cuando a uno diríamos hoy día le chocan el carro, o si uno tiene casa y alguien choca la pared, cosas así, y en aquel entonces eran hermanos, habían hecho daños a la propiedad entre ellos mismos. Y en vez de ellos solucionar el problema entre ellos mismos, se llevaban uno a otro a la corte, diríamos la corte municipal. Y allí trataban de resolver los problemas. Claro que ya allí había el calor del grito, el calor del alegato, y era como un espectáculo para el pequeño. Uno puede pensar en un pequeño pueblo, ¿no? Una pequeña ciudad, diríamos unas 5 manzanas de lo que tenemos aquí alrededor, donde ellos vivían, digamos, en la parte del área de los vecinos que eran cristianos. Entonces esto llegaba a ser como un espectáculo a la gente, porque decía, mira cómo los cristianos arreglan sus problemas y todo eso, se gritan unos a otros ahí en la corte. Entonces era de mal testimonio para la iglesia. Entonces, estas y otras cosas Pablo les dijo que ellos necesitaban arreglar, solventar, porque estaban dando muy mal testimonio. Entonces a los 3 meses él regresa y ellos viven igual. Todavía no han resuelto sus problemas. Ya no era por falta de conocimiento, ahora era por falta de madurez espiritual. Entonces, en esta vez, él está en esa área, otra vez en esa área que se llama Creta, lo vamos a leer. Él está en esa área, digamos, cerca del condado de Orange, diríamos aquí, pero no va a visitarlos. Entonces, las personas que critican a Pablo dicen, ya ves, él es un hombre sin palabra. Dijo que iba a venir a vernos y ni viene. Ahora, hermanos, hermanas, quiero decirles que las personas que son criticadas son usualmente las que están haciendo muchas cosas. Diríamos hoy en día que a una de las compañías más criticadas, o 2 de ellas, para no pensar en muchas, 2 de las compañías más criticadas son McDonald's. ¿Por qué es una compañía muy criticada? Porque tiene miles de restaurantes en casi cada manzana. La otra compañía que es muy criticada es Walmart, porque también tienen muchas tiendas por todos lados. Ahora, son compañías que tienen mucho éxito, porque venden mucho. Si el producto está bueno o no está bueno, pues depende de cada quien, pero usualmente los niños quieren ir al McDonald's, no importa lo que digan las malas noticias. Entonces, el punto es que las compañías, las personas que están haciendo mucho, son las personas más criticadas. Ahora bien, si usted está haciendo algo para el Señor, quiero decirle que va a ser criticado. Ahora, si por alguna razón no ha podido establecerse muy bien y hacer algo para el Señor, o hacer algo en el vecindario, o hacer algo en la escuela, en el trabajo, pues no se preocupe, no va a ser criticado, porque prácticamente uno está, como quien dice, en un punto pasivo. Pero cuando está activo en las cosas de Dios, pues va a ser criticado. Pablo era muy criticado porque él predicaba en muchos lados, había plantado muchas iglesias y había mucha gente que hablaba mal de él. Entonces, en Corinto había hermanos que dudaban de que él realmente hubiera sido llamado por Dios para ser apóstol, lo vimos la semana pasada. Y prácticamente en esta carta él trata de comprobarles que él fue llamado por el Señor Cristo Jesús en persona para que él fuera llamado apóstol a los gentiles. Entonces,
es un poquito problemático cuando alguien no le cree a uno, pues no va a creerle el mensaje de la palabra de Dios. El problema para Pablo no era tanto que no creyeran en él, sino que a la vez no creían en la palabra de Dios, que era lo más importante, era su mensaje de él para el pueblo no judío, o sea, para los gentiles. Entonces, ese es el cuadro que él tiene. En este capítulo 2 vamos a ver algo muy en particular, donde él les pide que por favor arreglen sus diferentes situaciones y se den espacio para perdonarse. En particular, él va a hablar de la persona que estaba teniendo una vida inmoral que vimos en el capítulo 5 y vamos a leer un poquito de esa persona otra vez. Él a esta persona le llama tal persona en 2 ocasiones. Nunca dice el nombre de la persona, porque el interés de él no es arruinar el testimonio de la persona, aunque ya en ese momento estaba arruinado, pero el interés de él es no llamarlo por nombre y que todo el mundo sepa quién es él. La esperanza de Pablo y la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús también es de que nosotros nos arrepentamos y que nos corrijamos y no tengamos que sufrir la vergüenza de ser unas personas que somos falta de disciplina, falta de buen testimonio. Entonces Pablo esperaba que él se arrepintiera y ahí quedara todo. Ahora, ¿por qué aquí vemos continuamente que él habla acerca de darnos espacio para arrepentirnos? Porque es importante dejar que las personas, si tomen su tiempo para arrepentirse, las personas no se arrepienten de la noche a la mañana. A veces nosotros como cristianos desearíamos que las personas corrigieran su vida de la noche a la mañana, pero muchas veces no sucede así. Y a veces, en vez de tratar de mostrarles gracia, les mostramos juicio. Eso no es lo que Dios nos enseña que hagamos. Mismo Jesús dijo, no vine a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado, vino a salvar al mundo. Entonces ya con ese pequeño cuadro, veamos ahora sí el capítulo 2. Leamos algunos versículos, el 1 y el 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Entonces, él les dice, hermanos, hermanas, tengo determinado no visitarlos. ¿Cuál es la razón? Ahora vean ustedes en la palabra he determinado. En el versículo 18 del capítulo 1, vean ustedes lo que dice. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que entre nosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Ahí lo que él está mostrando es, no duda, que a veces sí, que a veces no. La duda que ellos tenían era de que él no llegaba a verlos y ellos pensaban que él estaba dudando, que no tenía integridad, no tenía palabra, que no tenía convicción, que no tenía determinación. Entonces, cuando él se refiere a Dios en su palabra, de darnos a nosotros la salvación y de que nosotros llevemos la predicación de Cristo Jesús, dice, no hay duda. Él nos ha dado su palabra, Él nos ha dado la salvación. No es que a veces sí, a veces no. Para algunos, si se portan bien, pues sí. Y para otros, si se portan mal, pues no. La palabra de Dios y el mensaje del Evangelio es para todas las personas y ellos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces vemos lo primero, Él determina. Y esto es bueno nosotros que aprendamos. Determinemos. Hagamos una decisión. Decidamos aprender, buscar, aplicar todo lo que podamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no sea un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Y estemos en esa duda, en ese va y ven. Entonces él dice, he determinado, no los voy a visitar. ¿Cuál es la razón? La razón es, no quiero ir con ustedes para darles tristeza. Porque si él regresaba otra vez con ellos y ellos ahora él sabía que ellos
no habían corregido su camino. Entonces él iba a regresar con ellos y él iba a estar triste delante de ellos y tal vez él tendría que regañarlos otra vez. Y él no quería tener esa continua relación con ellos de puro regaño, pura tristeza y puro regaño y pura tristeza. Por eso él dice, si yo te causo tristeza en el versículo 2, dice, luego, ¿con quién me voy a alegrar? O sea, ustedes me alegran a mí y yo los alegro a ustedes. No quiero ir para siempre estar argumentando, entristeciéndose y prácticamente regañándolos. Quiero ir con ustedes y tener un tiempo de convivio, de gozo, de alegría. Podemos recordar la palabra de Dios que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese era el enfoque de Pablo. Ustedes ya se arrepintieron, ya quedó eso atrás. Ahora sigamos adelante. Y es un buen punto. El punto es que él deseaba gozarse con ellos. Ahora bien, una pregunta para nosotros. ¿Nosotros nos gozamos con los hermanos de la iglesia? ¿Verdad? O cuando nos vemos, nos enojamos, nos entristecemos, nos criticamos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vemos a los hermanos de la iglesia? ¿Verdad? Ahora, qué de bueno si vemos gozo, si vemos alegría. Si corremos y le decimos al hermano o la hermana, hermano, hermana, me da tanto gusto verlo ahora, y le damos un gran saludo, un gran abrazo. O nuestro saludo y nuestro abrazo es muy, diríamos, muy tenguelengue, muy así débil. Y la mano hasta se siente que ni quiere saludar. ¿Cómo está nuestra relación con los hermanos? Él dice, yo no quiero ir con ustedes y causarles tristeza, porque ¿quién me va a alegrar? Si ustedes tristes y yo tristes, triste y triste igual a tristeza. Él quería gozarse con ellos. No quería otra vez traerles a la plática lo que había pasado antes. Ya ese borrón y ya terminamos con eso. Luego entonces les dice, y esto mismo os escribí, para cuando llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Ahora vean ustedes, en el 3 dice, por eso no he ido a verlos, por eso les escribí otra vez. Era más fácil explicarles escribiéndoles que yendo con ellos, viendo que no habían solventado sus problemas, era más fácil enviar un mensajero como quien dice mudo. Un mensajero que ellos podían ver la carta, el entendimiento de Pablo y él no tuviera que enfrentarse a ellos. Cuando nos da pena decirle a un hermano que no vamos a llegar temprano o que no vamos a llegar, hoy día usualmente, ¿cómo se lo decimos? Con un texto. Porque con un texto no tenemos que oír a la persona, no tenemos que hablar, porque ya hablando nos da más pena. Y entonces Pablo les dice, en vez de ir y hablarles y decirles y volver otra vez a la misma plática de antes, mejor les escribo, para que ustedes sepan mi sentir y por el cual no voy a ir a verlos. A él le costaba mucho hacer esa decisión. Pero la razón no es que él decía, yo voy a ir con ustedes y ahora sí me la van a pagar. Ahora sí voy a sacar el chicote y les voy a dar, porque él se sentía como padre de ellos, pues él había sembrado esa iglesia. Y bien, hermano, que así hay algunas familias cristianas donde algunas veces los pastores prácticamente le hablan bastante fuerte a la congregación cuando está pasando alguna situación, algún problema. Y él les dice, yo no quiero ir así con ustedes y usar mi autoridad y darles otra vez y chicotearlos. Él prefería, en vez de otra vez traerlos a corrección, que es incómodo, venir a gozarse con ellos.
antes de venir a otra vez a corregirlos, él decía, mejor hagamos una comidita, salgamos a pasear, seamos bendecidos en el Señor. Ahora, uno puede ver las dos avenidas que se pueden tomar. La avenida de estar constantemente corrigiendo a alguien o la avenida de gozarnos, de ver la recuperación de la persona, de ver que el hermano o la hermana se han arrepentido, de ver cómo Dios está laborando en la vida y en el corazón de la persona y la está restaurando. La está trayendo otra vez al camino del Señor. Como una oveja perdida, la trae al redil nuevamente. Y entonces Él les dice, por eso les escribo mejor, pues quiero y prefiero gozarme con ustedes, y yo sea su gozo y ustedes sean mi gozo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Vea usted hasta este versículo en la primera parte. O sea, cuando Él les escribió la primera vez, lo hizo con mucha agonía de su corazón, por la manera en que ellos se estaban comportando, con mucha tribulación y mucha angustia. Podríamos decir, por lo que Él dice, os escribí con muchas lágrimas, que no fue la tinta de la pluma que fue usada, fueron las lágrimas de Él al escribirle a ellos estas cosas. Ahora, usted puede ver la idea que hay de cuando uno le escribe a alguien, uno puede usar un tono de enojo, de venganza, para desquitarse de la persona, para humillar a la persona. Pero Él no deseaba hacer eso con ellos. A Él le costó mucho hablarles de la corrección. A Él le costó mucho al grado de que Él estaba angustiado por ellos. No era su preferencia andar castigándolos, corrigiéndolos, trayéndolos a disciplina. Pero veamos el punto. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros como padres, porque nos duele castigar a nuestros hijos, no deberíamos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Porque el amor es cariño, pero también es corrección, porque de otra manera nuestros pequeños, nuestros jóvenes se van a ir por el camino equivocado. Entonces, es necesario traerlos a la disciplina. Y Él como padre de ellos dice, me costó trabajo disciplinarlos. No fue, podríamos pensar hoy día como cuando uno le castiga a un hijo físicamente. Que el papá, uy, qué ganas tenía de pegarte, de verte doler, de verte llorar. Él no quería llegar a ese punto con ellos, hablando en un sentido figurado como cuando se castiga a un hijo o a una hija. Él dice, yo prefería hablarles de otra manera. Entonces, no era algo que Él deseaba ver cómo castigarlos, pero había sido necesario. Ahora vea usted, hermano, que algunas veces es necesario que alguien nos corrija a nosotros. Que alguien nos diga que algunas cosas que estamos haciendo no están bien. Usualmente las personas, cuando vamos a corregir a alguien, si no estamos en el punto y en el lugar de recuperar a la persona, de restablecer a la persona, y solamente queremos castigar a la persona, no sería el tiempo más apropiado. Debemos de procurar de levantar a la persona, recuperar a la persona, restablecer a la persona, y no solamente pensar en traerlo a un castigo y que se rinda allí a los pies de uno, sino que la persona se levante del estado en que estaba él o ella practicando algo que no estaba bien. Y por eso algunas veces las personas nos cierran la oportunidad de ayudarles. Hoy día lo pueden a uno bloquear del teléfono. No, este hermano no, le platico algo y luego me saca los chicotazos.
Luego me pone ahí todos los salmos de la Biblia que se sabe castigándome. Entonces siempre es bueno que si yo estuviera en el lugar de esa persona, porque con la medida que medimos, seremos medidos. Si nosotros castigamos y ofendemos a las personas, la pregunta es, ¿nosotros quisiéramos que ellos nos trataran de la misma manera? ¿O nosotros quisiéramos que hubiera más entendimiento, que hubiera más cercanía, que hubiera más entendimiento de lo que está pasando? Entonces, en el versículo 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. O sea que él tenía otros hermanos alrededor, Tito, Timoteo y otras iglesias, que ellos estaban doliendo por lo que ellos estaban pasando. Y también les dice, ahora aquí en este punto, él va a hablar de la persona que en el capítulo 5 estaba cometiendo incesto con otra persona dentro de la iglesia. Y los hermanos en la iglesia tenían tal altivez pensando que, oh, mira, en nuestra iglesia se practica esto, como si fuera algo de qué alegrarse o algo de qué enorgullecerse. Y él a esta persona la llama como tal persona, no dice el nombre de la persona. Vean, leamos el 6 y el 7 y luego vamos a leer al capítulo 5 de 1 de Corintios. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y el 8 también, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Verdad? Está hablando de una persona, de un varón. ¿Y cuál es esa persona? Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Es la primera falta que ellos cometen en este capítulo. Vea cómo dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Verdad? Eso está pasando dentro de la iglesia. No eran personas que no eran cristianos, era dentro de la iglesia. ¿Qué es fornicación? Que estas dos personas estaban teniendo intimidad, ¿verdad? Y dice que la mujer con la que este muchacho estaba teniendo intimidad era la esposa de su papá de él. No se cree que ella era mamá del muchacho, sino más bien era su madrastra. Pero de cualquier forma se estaba cometiendo un gran pecado. Vean cómo Pablo lo pone, le da una cierta medida a este pecado dentro de la iglesia. Y sí, hermano, eso sucedió hace como 2000 años. O sea que si hoy sigue sucediendo, no es a causa de la tecnología o de esto y de aquello, es del pecado que hay en el corazón de las personas, aún dentro de la iglesia. Antes de seguir, ahora, fíjense, ahora a veces uno dice, ay, hermano, hermana, ¿cómo nos gustaría que volviéramos a la primera iglesia y fuéramos como la primera iglesia? Bueno, estamos leyendo lo que sucedía en la primera iglesia. Y es posible que nos quisiéramos liberar de la idea de ser como la primera iglesia, porque así es como ellos estaban viviendo. Ahora nos está escribiendo esto para que nosotros nos demos cuenta que este pecado puede llegar a ocurrir dentro de la iglesia. ¿Cuál es el grado que lo estimula Pablo a este pecado? Vean cómo lo pone. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, no era algo que los gentiles, o sea, la gente pagana, la gente de afuera, la gente que no era cristiana, ni ellos lo hacían, ¿verdad? Pero se estaba cometiendo dentro de la iglesia. Entonces,
esa es la persona de quien Pablo ahora en 2 de Corintios capítulo 2, que ya leímos, en el capítulo 6, en el versículo 6, 7 y 8, vean cómo Pablo en aquel entonces mandó que corrigieran a esta persona y lo que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Que hablaran con ellos. Y también en ese entonces les dijo, expulsen a la persona de la comunidad de la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras esta persona no se había arrepentido, los hermanos y las hermanas de la iglesia no iban a darle su amistad a esta persona, para que esta persona llegara a un punto de arrepentirse, ya que no tendría la amistad de los hermanos, ¿verdad? Ahora, esta persona ya se arrepintió, pero en el capítulo 2 de 2 de Corintios, los hermanos aún no han sabido cómo perdonarlo. Por eso Pablo les dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Dice, ya fue suficiente la reprensión que le hicieron a esta persona de muchos de ustedes. O sea, muchos de ustedes le dejaron de hablar, muchos de ustedes le dieron su apoyo. Ya eso es suficiente. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, este hermano era parte del cuerpo de Cristo, pero había cometido un grave pecado. Ahora la idea es que ya esta persona se había arrepentido, y como ya se había arrepentido, ¿qué había de hacerse con él? Sí, capítulo 5, versículo 1. Es la primera falta que ellos cometen en este capítulo. Vea cómo dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Verdad? Eso está pasando dentro de la iglesia. No eran personas que no eran cristianos, era dentro de la iglesia. ¿Qué es fornicación? Que estas dos personas estaban teniendo intimidad, ¿verdad? Y dice que la mujer con la que este muchacho estaba teniendo intimidad era la esposa de su papá de él. No se cree que ella era mamá del muchacho, sino más bien era su madrastra. Pero de cualquier forma se estaba cometiendo un gran pecado. Vean cómo Pablo lo pone, le da una cierta medida a este pecado dentro de la iglesia. Y sí, hermano, eso sucedió hace como 2000 años. O sea que si hoy sigue sucediendo, no es a causa de la tecnología o de esto y de aquello, es del pecado que hay en el corazón de las personas, aún dentro de la iglesia. Antes de seguir, ahora, fíjense, ahora a veces uno dice, ay hermano, hermana, ¿cómo nos gustaría que volviéramos a la primera iglesia? Y fuéramos como la primera iglesia. Bueno, estamos leyendo lo que sucedía en la primera iglesia. Y es posible que nos quisiéramos liberar de la idea de ser como la primera iglesia, porque así es como ellos estaban viviendo. Ahora nos está escribiendo esto para que nosotros nos demos cuenta que este pecado puede llegar a ocurrir dentro de la iglesia. ¿Cuál es el grado que lo estimula Pablo a este pecado? Vean cómo lo pone. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, no era algo que los gentiles, o sea, la gente pagana, la gente de afuera, la gente que no era cristiana, ni ellos lo hacían, ¿verdad? Pero se estaba cometiendo dentro de la iglesia. Entonces, esa es la persona de quien Pablo ahora en 2 de Corintios capítulo 2, que ya leímos, en el capítulo 6, en el versículo 6, 7 y 8, vean cómo Pablo en aquel entonces mandó que corrigieran a esta persona y lo que se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Que hablaran con ellos. Y también en ese entonces les dijo, expulsen a la persona de la comunidad de la iglesia.
¿Eso qué quiere decir? Que mientras esta persona no se había arrepentido, los hermanos y las hermanas de la iglesia no iban a darle su amistad a esta persona, para que esta persona llegara a un punto de arrepentirse, ya que no tendría la amistad de los hermanos. ¿Verdad? Ahora, esta persona ya se arrepintió, pero en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, los hermanos aún no han sabido cómo perdonarlo. Por eso Pablo les dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Dice, ya fue suficiente la reprensión que le hicieron a esta persona de muchos de ustedes. O sea, muchos de ustedes le dejaron de hablar, muchos de ustedes le dieron su apoyo. Ya eso es suficiente. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, este hermano era parte del cuerpo de Cristo, pero había cometido un grave pecado. Ahora la idea es que ya esta persona se había arrepentido, y como ya se había arrepentido, ¿qué había de hacerse con él? ¿De la comunión de los hermanos? No. ¿Qué había de hacerse? Perdonarlo y consolarlo. O sea, restaurar a la persona para que no sea consumido en su tristeza a raíz, como quien dice que la disciplina ya se hizo larga como un chorizo. ¿Verdad? Le pusieron la disciplina, él ya se arrepintió y no hay perdón. Lo siguen ignorando, o sea, le siguen dando el tratamiento del silencio. Lo ignoran, no lo invitan a comer, no le invitan a los cumpleaños, no le invitan a salir, lo bloquearon de Facebook, lo bloquearon de las otras redes sociales de la iglesia y lo tienen por allá abandonado al pobre hermano. Y Pablo aboga por él. Vea usted que en la otra vez cuando este hermano estaba pecando, Pablo no estaba abogando por él. Él estaba diciendo, debe de corregirse a este muchacho. Ahora, él ya se arrepintió. Ahora lo que ellos deben de hacer es restablecerlo a la comunión de los hermanos. O sea, si lo has puesto en Facebook, no sé cómo será, no tengo todavía mi cuenta, pero si lo has quitado de Facebook, dice, no, pues restablece la comunión con él. Si lo pusiste del teléfono, lo hiciste blackout, pues restablece la comunión con él. Mándale una invitación para que se conecten otra vez. ¿Cuál es el punto, hermano? El punto es que sí, la persona pecó, pero se arrepintió. Ya no hay necesidad de que ahora la iglesia lo mantenga como un bicho raro. El plan de Dios es salvar y perdonar a las personas. Y por lo tanto debe ser también el mismo sentir de nosotros, de perdonar a las personas. Perdonar a una hija, perdonar a un hijo, perdonar a una sobrina, perdonar a alguien, algún hermano en la iglesia. Y que vuelvan a la comunión del Señor. Pero a veces la iglesia personalmente establece una medida muy alta, más alta que la medida del Señor Jesús, de que la persona ha sido limpiado y lavado, ya se ha arrepentido y la sangre de Jesús es suficiente para que esa persona sea restablecida a la comunión familiar del Señor Jesús. Y algunas veces las personas en la iglesia, no es suficiente, hay que darle más. Entonces dice, perdónale y consuélale. Luego en el 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ahora, cuando dice confirméis, no está diciendo, bueno, perdónalo y ya. Ok, hermano, lo perdono. Y se da uno la vuelta y se va. Cuando dice confirméis, quiere decir restablécelo a la posición que tenía antes. ¿Eso qué quería decir? Que le digo, hermano, ya que usted se arrepintió y el Señor lo perdona, nosotros también lo perdonamos, ¿qué le parece si nos vamos a echar un taco? Vea que a veces para uno eso es difícil.
Pero uno tiene que tener fe de que él se arrepintió, de que ella se arrepintió y que Dios lo perdonó. Ahí es donde también la fe de uno entra en acción. Tener fe en que él o ella realmente se arrepintieron y de que Dios lo perdonó. Y si eso sucedió, él y ella se arrepintieron, Dios lo perdonó, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Perdonar a la persona. Eso es, confírmalo otra vez. No, bueno, te perdono, hermano, y que te vaya bien. No, confírmalo y vuelve a la misma amistad que tenías antes con él. Luego le dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Sí, obedientes en haberlo puesto en disciplina, pero obedientes también en perdonarlo y restablecerlo a la misma amistad que tenían antes. Y ahora vea usted esta parte del versículo 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Ahora, no es que nosotros tenemos el poder para perdonar los pecados, pero sucede este proceso en la vida de la persona que se arrepiente. Se arrepiente, Dios lo perdona y nosotros confirmamos el perdón de Dios de esa persona. No es que nosotros vamos dando bendiciones por la calle. Tus pecados te son perdonados, tus pecados te son... Porque nosotros no somos Dios, ¿verdad? Nosotros no somos Dios. Pero si Dios ya lo perdonó, entonces yo confirmo perdonarlo a él, perdonarla a ella. Y luego a veces las personas, pero hermano, usted no sabe. Bueno, ahí es donde uno entra la fe de uno, en él y en ella. Y vea que a medida que nuestros hijos van creciendo, uno necesita más fe de que Dios está haciendo la obra en ellos. ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo que uno los tiene en casa y uno los está vigilando, ¿eh? Pero va a haber un tiempo en que ellos ya no van a estar en casa y uno ya no los puede ver. Entonces uno tiene que tener fe en que Dios, a través de la palabra que ellos recibieron, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella, que ellos eventualmente no se han de apartar de la voluntad de Dios, aunque ya no vivan con nosotros. Tener fe en la palabra de Dios, tener fe en la palabra de ellos. No, mami, yo no estoy haciendo eso. No, su hijo, su hija, no, mami, yo no estoy haciendo eso. No, pues alguien te chismeó mal, porque yo no estoy haciendo eso, ya no hago eso. Y uno tener fe en la palabra de ellos y tener fe en la obra que Dios está haciendo en ellos también. ¿Y cuándo es que tenemos fe? Cuando no vemos las cosas. Ahí es cuando tenemos fe. Necesitamos más fe cuando ya están grandes que cuando están pequeños, porque ya no los vemos. Luego dice, vea usted en el 11, esto es muy importante, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. A raíz de estas diferentes circunstancias que surgen en la familia o en la iglesia, el enemigo está atento a ver con sus maquinaciones son sus estrategias, a ver cómo mina, cómo entorpece, cómo incomoda la familia en el hogar, la familia en la iglesia. Él sabe una cosa, hermano, hermana, que Él no nos puede quitar la salvación. Está sellada con el Espíritu Santo. Él no puede quitarla, pero Él sí sabe que puede hacer algo. Él puede entorpecernos para no hacer la voluntad de Dios. Y si por lo menos Él puede hacer eso, Él va a tratar de hacerlo, de entorpecerle a usted y a mí para que no hagamos la bendición, la voluntad de Dios y no traigamos fruto delante de Dios. No puede quitar nuestra salvación, no depende de Él, depende de Dios, pero sí quiere entorpecer nuestro servicio en el Señor. Entonces Pablo les dice, tengan cuidado, el enemigo con sus estrategias, ¿verdad? Va a querer entorpecerlos, no ignoren su forma de pensar de Él. Ahora pensemos en esto, hermano, hermana. ¿Quién conoce mejor al ser humano además de Dios? El diablo. ¿Sabe por qué?
tiene como 6,000 años conociendo al hombre. Él sabe cómo nuestra mente piensa, cómo nos movemos, cómo nos desenvolvemos. Tiene muchos años estudiándonos. Entonces, a este le voy a llegar por tal lado, a esta le voy a llegar por tal lado. La ha estado, mi general fulano de tal, que está ahí en Orange County, ojalá y el Señor lo ahuyente, los ha estado vigilando. Sabe de qué patita acogeas. ¿Verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado. A veces uno se va en contra de las personas y no son las personas que están tratando de hacer el daño, es el enemigo detrás de las personas influenciando con su maldad para destruir algo que Dios quiere hacer en la vida de los hijos del Señor. Entonces Él les dice, cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. El área de Troas era donde estaba la ciudad de Corinto. Entonces él iba a estar muy cerca donde ellos estaban, pero aún así no quería llegar totalmente a la dirección de ellos por las razones que ya estamos viendo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Él esperaba que Tito, un hermano en la fe, le trajera noticias de cómo estaba el comportamiento de ellos, pero no lo encontró. Entonces él estaba muy pensativo, muy preocupado de qué era lo que estaba pasando en la iglesia, porque Tito no estuvo disponible para darle a él mensaje de lo que estaba sucediendo. Dice, a mi hermano Tito, así desprendiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces él, después de estar en esa área, junto donde estaba Corinto, queriendo recibir noticias de ellos, él tuvo que irse más hacia el norte-este, hacia Macedonia, por donde estaba Éfeso, para seguir llevando el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora en la última parte, hermano. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Qué es lo que hemos oído hasta ahorita? Oímos a un Pablo preocupado, a un Pablo entristecido, a un Pablo deseando saber noticias de ellos. Pero vea usted que no termina este capítulo simplemente en ese contexto, sino que ahora él dice, gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí dos cosas, del versículo 14 al versículo 16. ¿Qué está sucediendo? Vean cómo les dice, el cual nos lleva siempre en triunfo. Él les está poniendo un cuadro cuando el Imperio Romano venía de conquistar alguna área, digamos, de Egipto, y haber establecido la ciudad de Alejandría. Si ustedes recordarán en la historia está eso. Y regresa el ejército de los romanos y van entrando por esos grandes arcos que ellos habían construido. Y cuando ellos van entrando, los generales con todos sus ejércitos, y la gente sabe que han ganado grandes batallas y grandes guerras, ellos levantaban un incienso para sus dioses, un olor fragante, una fragancia que salía de los inciensos. Ellos lo ofrecían a sus dioses. Ahora, pensemos en esto. Cuando ellos venían, el incienso, la fragancia, el olor, para los soldados que habían ganado la victoria, era algo muy... cuando olían ellos la fragancia, el olor, era algo que a ellos les causaba alegría y gozo olerlo, porque habían ganado una gran victoria, habían peleado grandes batallas, grandes guerras.
Entonces les causaba cierta satisfacción oler esos perfumes, esas fragancias. Pero al lado también venían otras personas. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los esclavos que habían, de las tierras donde ellos habían conquistado, ellos traían esclavos. Que habían perdido sus tierras, y muchos de ellos venían ahora a servir a los romanos, o muchos de ellos iban a ser puestos a muerte. Entonces, la misma fragancia para el ejército triunfante era satisfacción, pero para los esclavos o los sirvientes o los prisioneros que iban a ser fusilados, ese olor fragante no era satisfacción. Para ellos, ¿qué era este olor fragante? Vean el versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Entonces, para el Imperio Romano era olor de vida. Para los esclavos y que iban a ser puestos a muerte, era olor de muerte. Ahora piensen esto, hermano. El Evangelio de Cristo Jesús es un olor fragante. Para aquellos que lo hemos aceptado y que hemos ahora nosotros ganado la victoria y tenemos ese triunfo, es un olor fragante. Ay, qué rico huele. Pero para aquellas personas que no acepten a Cristo Jesús como Salvador personal, va a ser esa noticia una fragancia de muerte. Ve cómo para unos causa una fragancia de satisfacción y para otros va a causar una fragancia de muerte. Por eso es que mientras estamos aquí, a través del Espíritu de Dios, compartimos con las personas para que ese olor llegue a ser un olor fragante para ellos. Ese es el cuadro que se pinta ahí en estos versículos. Ya en el último versículo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces en aquel tiempo había los que falsificaban la palabra de Dios, o los que alteraban la palabra de Dios. Como cuando a la leche en los ranchos de por allá del sur, que la leche la sacan de las vacas, ¿verdad? Allá en los establos, y luego se la venden a los comerciantes, la leche. ¿Cómo adulteran la leche antes de llevarla con las personas que la van a comprar? En el camino que le echan a la leche para que se haga más leche. Le echan agüita, ¿verdad? O sea, adulteran la leche. ¿Verdad? Entonces, le quitan la esencia de lo que es la leche. Le quitan las vitaminas de lo que es la leche. La palabra de Dios a veces, hermanos, no siempre va a ser carnita. Van a ser intestinos, ¿ya? Que huelen bonito, que es menudo y todo eso cuando se ponen en el horno. ¡Ay, qué olor tan rico! A veces la palabra de Dios va a ser brócoli. ¿A qué les gusta más? ¿Una torta de carne asada o una torta de brócoli? Bueno, con unas zanahorias ahí arriba también. No, pues no. La palabra de Dios a veces es como un olor fragante, pero a veces la palabra de Dios nos dice, creo que en un salmo en Proverbios, dice, tus palabras, tu voz fue como látigos que caían sobre mi espalda. A veces la palabra de Dios así va a ser en nosotros, como si fuera un látigo, fuera una corrección. Pero eso Dios lo usa para que nos enderecemos, para que nos corrijamos. No siempre la palabra de Dios es natita con azúcar. A veces va a ser pura leche, sin canelita y sin azúcar, y sin pancito. A veces va a ser como atole no de maicena, atole de maíz. Sin azúcar, ¿verdad? ¿Han probado el atole de maíz? No sabe muy rico, que digamos. No es chocolate. Pero a veces así es la palabra de Dios.
a veces es como una torta de carne asada y a veces no lo es. Porque así es como Dios quiere que nosotros crezcamos en el Evangelio de Cristo Jesús. Bien, ¿qué les parece si oramos? Que el Señor continúe bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tus bendiciones para nosotros hoy, tu palabra que hemos recibido en nuestra vida. Y Señor, te damos gracias por la vida de Pablo, cómo él realmente anhelaba que aún la persona que había cometido este tan grave pecado fuera restaurado, fuera levantado, fuera animado, fuera puesto y reafirmado en el Señor. Padre, así también te rogamos que nosotros tengamos ese corazón de, como tú ya has perdonado a nosotros, también saber perdonar a otras personas y dejar que la gracia sea abundante en la vida de cada uno de nosotros. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Si quizás hay alguna situación que necesitamos arreglar con alguna persona, nosotros que hemos estado leyendo tu palabra, podamos venir al entendimiento y a la madurez de Cristo Jesús para traer a la corrección y traer al perdón. Si nosotros estamos mal en alguna área, ayúdanos para que también podamos corregirnos y podamos ser restablecidos. Te damos gracias por tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.